El 8 de septiembre de 2024, el sol brillaba sobre París mientras se celebraba una ceremonia de boda en la pequeña capilla de San Julián-l'Oeuf, en el quinto arrondissement, que a primera vista parecía un cuento de hadas. Priya Sharma, una desarrolladora de software de 26 años de Mumbai, estaba de pie con un elegante sari color crema junto a su prometido francés Lucas Maro, un abogado de 34 años perteneciente a una prestigiosa familia parisina. La pequeña iglesia gótica estaba decorada con lirios blancos y rosas rojas, un compromiso entre la elegancia francesa y las tradiciones indias. Asistían unas 50 personas, principalmente la familia y amigos de Lucas, así como algunos colegas de Priya de la industria tecnológica. Su propia familia no había podido realizar el largo viaje desde la India, una circunstancia que entristecía a Priya, pero que también le traía cierto alivio. Lucas se presentaba como el novio perfecto, con su traje azul oscuro hecho a medida por un renombrado sastre del primer arrondissement. Parecía un hombre que apenas podía creer su suerte. Su cabello castaño oscuro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y su encantadora sonrisa hacía suspirar a los invitados. «¡Qué pareja tan hermosa!», susurró su tía Margo a su hermana. «Priya es tan exótica y elegante». Priya, por su parte, era sin duda una visión impresionante. Sus oscuros ojos brillaban de felicidad, y su largo cabello negro estaba artísticamente trenzado con flores. El sari que llevaba era una reliquia familiar de su difunta abuela, la única conexión con su herencia india que tenía en la ceremonia. Hablaba francés con fluidez y con un acento encantador que muchos parisinos encontraban fascinante. Los dos se habían conocido 2 años antes cuando Priya llegó a París para trabajar como desarrolladora de software en una startup innovadora en la Défense. Su empleador la había ayudado a obtener un permiso de trabajo y ella rápidamente se adaptó a la vida en la capital francesa. Vivía en un pequeño pero acogedor apartamento en Belleville, un barrio multicultural donde se sentía en casa entre diferentes comunidades. Lucas trabajaba en un prestigioso bufete de abogados especializado en derecho comercial. Su familia pertenecía a la clase media alta parisina. Su padre, Antoine, era un funcionario jubilado del Ministerio de Finanzas, y su madre, Chloe, trabajaba como historiadora del arte en el Musée d'Orsay. Vivían en un elegante apartamento antiguo en el 7º arrondissement, a pocos minutos a pie de la Torre Eiffel. El encuentro entre Lucas y Priya parecía sacado de una película romántica. Se habían visto en un café en Saint-Mandé, donde Priya estaba sentada sola trabajando en su portátil. Lucas, que acababa de salir de un día ocupado en la oficina, se sentó en la mesa junto a ella y quedó fascinado por su concentración y elegancia. Cuando su ordenador portátil de repente se estropeó y ella se mostró frustrada, él se ofreció a ayudar. «¿Puedo echar un vistazo?», le preguntó en francés. Priya aceptó agradecida. Mientras la ayudaba con el problema técnico, surgió una conversación sobre tecnología, arte y las diferencias entre la vida en Mumbai y en París. Lucas quedó impresionado por su inteligencia y sofisticación, mientras que Priya apreciaba su cortesía y su interés genuino en su cultura. En las semanas siguientes, comenzaron a verse regularmente. Lucas le mostró los rincones ocultos de París, desde el jardín secreto del Musée Rodin hasta las pequeñas librerías a lo largo del Sena. Priya le habló de su infancia en Mumbai, de los coloridos mercados, de las lluvias del monzón y de los sueños tecnológicos que la habían traído a Europa. Ella parecía encajar perfectamente en su vida, inteligente, ambiciosa y con un exotismo que lo fascinaba. Después de 6 meses, Priya se mudó al espacioso apartamento de Lucas en Montmartre. Su familia la había recibido inicialmente con una mezcla típicamente francesa de cortesía y reserva. Chloe, su madre, era particularmente cautelosa. «Es muy amable», le dijo a su esposo. «Pero sabemos tan poco de su familia, de su pasado». Antoine era más pragmático. Si Lucas es feliz y ella tiene un buen trabajo, eso es lo que importa. La relación parecía desarrollarse armoniosamente.
Lucas estaba orgulloso de presentar a Priya a sus amigos y colegas. En su círculo social, ella era considerada un valor, una mujer moderna y exitosa de la India, que encajaba perfectamente en la atmósfera cosmopolita de París. A veces cocinaba platos indios para sus amigos, contaba fascinantes historias sobre Mumbai y aportaba una perspectiva fresca a sus conversaciones. Priya, por su parte, parecía florecer en su nuevo rol. Había vivido en la India en una familia conservadora donde ciertos aspectos de su identidad nunca habían sido discutidos. París le ofrecía una libertad que nunca había conocido. La sociedad francesa, con su énfasis en la individualidad y la libertad personal, parecía el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Cuando Lucas le propuso matrimonio un año después, románticamente al atardecer en el Pont Alexandre III, Priya dijo que sí con lágrimas en los ojos. Habían elegido juntos los anillos en una joyería tradicional en la Rue de la Paix. Lucas había insistido en una gran y costosa ceremonia. «Mi familia lo espera», había explicado, «y tú mereces lo mejor». Los preparativos de la boda fueron elaborados. Chloe se encargó de la organización e insistió en que todo tenía que ser perfecto. Eligió las flores, organizó el catering e incluso decidió el menú. A veces Priya se sentía excluida, pero entendía que esa era la manera francesa. La familia del novio tradicionalmente se encargaba de esos asuntos. El día de la boda todo salió sin problemas. El sacerdote, el padre Michel, un viejo amigo de la familia Maro, ofició una ceremonia conmovedora. Habló sobre el amor que trasciende fronteras y la belleza de diferentes culturas uniéndose. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas al decir sus votos. «Priya, has cambiado mi vida», dijo. «Me mostraste que el amor no conoce límites». Priya respondió con voz temblorosa. «Lucas, me has abierto un mundo nuevo. Contigo. Finalmente me siento en casa». Los invitados se emocionaron, y muchos sacaron sus teléfonos móviles para capturar ese momento perfecto. La recepción se celebró en un elegante restaurante en Montmartre, con vistas a los tejados de París. El menú fue una fusión exitosa de cocina francesa y especias indias, un símbolo de la unión de dos culturas. Los amigos de Lucas pronunciaron discursos emotivos sobre la pareja perfecta, y el ambiente fue exuberante y alegre. Sophie Dubois, colega de Priya, y la única persona a la que realmente estaba cercana, observaba la celebración con sentimientos encontrados. Como desarrolladora experimentada y mujer abiertamente lesbiana que vivía en París, conocía las complejidades de la identidad y las relaciones. Priya se había confiado en ella muchas veces en los últimos meses, pero había aspectos de su vida que seguían siendo un misterio incluso para Sophie. «Pareces nerviosa», susurró Sofía a Priya durante la recepción. «¿Todo bien?» Priya sonrió, pero Sophie notó la tensión en sus ojos. «Es solo la emoción», respondió. «Un nuevo capítulo en mi vida». Después de la ceremonia, Lucas y Priya fueron al lujoso Hotel Le Meurice, en el primer arrondissement, donde Lucas había reservado una suite para su noche de bodas. El hotel, con su decoración opulenta y la vista al jardín de las Tullerías, parecía el escenario perfecto para el comienzo de su vida matrimonial. Una vez en la suite, Lucas abrió una botella de champán Dom Pérignon, mientras Priya estaba en el balcón, dejando que el aire fresco de septiembre acariciara su rostro. París se extendía a sus pies, las luces de la ciudad brillando como estrellas. Pensó en el largo camino que la había llevado desde las estrechas calles de Mumbai hasta esa suite de lujo en el corazón de París. «Por nosotros», dijo Lucas, entregándole una copa de champán. «Por nuestro futuro». ¿Chocaron las copas? Había algo en los ojos de Priya que Lucas no lograba descifrar. Una mezcla de felicidad y... ¿era miedo? ¿Incertidumbre? Apartó el pensamiento. Era perfectamente normal que ella estuviera nerviosa en su noche de bodas. «Te amo», dijo, y la besó suavemente. «Vamos a ser muy felices». Priya le devolvió el beso, pero su corazón latía más rápido. Había algo que Lucas no sabía.
algo fundamental de ella que jamás le había contado. En Mumbai, había vivido como Rajesh antes de abrazar su verdadera identidad como mujer. La transición había sido un proceso largo y doloroso que finalmente la condujo a Europa, donde por fin pudo ser quien realmente era. En Francia había cambiado todos sus documentos oficialmente. Priya Sharma existía legal y completamente. Rajesh quedaba en el pasado, un nombre y una identidad que había dejado atrás para siempre. Ella había esperado que ese pasado se quedara donde pertenecía, en otro tiempo, en otra vida. Pero mientras estaba en esa lujosa suite, rodeada de los símbolos de su nueva existencia francesa, sentía una creciente inquietud. Los secretos solían revelarse en los momentos más inoportunos, y esa noche, su noche de bodas, empezaba a sentirse cada vez más como un momento de verdad. Lucas notó su silencio. «Estás muy callada esta noche», dijo. «¿En qué piensas?» Priya forzó una sonrisa. «En nosotros», mintió. «En nuestra nueva vida juntos». No, en lo profundo de su corazón, sabía que esa nueva vida estaba construida sobre un fundamento que tal vez no era tan estable como parecía. Y mientras París dormía bajo sus pies, no tenía idea de que esa noche lo cambiaría todo. La luz de la mañana se filtraba entre las pesadas cortinas de la suite del hotel, despertando suavemente a Priya de un sueño inquieto. Lucas aún estaba acostado a su lado, con el brazo posesivamente sobre su cintura. La noche anterior había sido complicada. Ella había evitado hábilmente cualquier situación íntima, convenciéndolo de que estaba cansada tras el largo día de boda. Él había sido comprensivo, pero ella sentía su creciente impaciencia. «Bonjour, ma femme», murmuró Lucas al notar sus movimientos. La palabra esposa sonaba posesiva en su boca, casi como una declaración de propiedad. Besó su cuello y Priya se tensó involuntariamente. «Bonjour, Mary», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. Se levantó y fue a la ventana para disfrutar de la vista de París. La ciudad despertaba lentamente y el tráfico en la Rue de Rivoli aumentaba. Lucas la observaba desde la cama. «Estuviste muy reservada anoche», dijo con cautela. «¿Está todo bien?» «Pensé que como recién casados...» Priya se volvió y le dedicó su sonrisa más radiante. «Solo estaba agotada por toda la emoción. Hoy me siento mucho mejor». Se sentó a su lado en la cama y acarició su rostro. «Tenemos toda la vida por delante, mon amour». Después de un abundante desayuno en el hotel, regresaron a su apartamento en Montmartre. Lucas había preparado una pequeña sorpresa. Un cartel de bienvenida con la frase «Bienvenue, Madame Marot», colgado en la puerta. Priya se conmovió con el gesto, aunque el nuevo apellido sonaba extraño a sus oídos. En las semanas siguientes se estableció una nueva rutina. Lucas estaba orgulloso de presentar a su exótica esposa a sus colegas y amigos. En cenas y eventos sociales, le gustaba presentarla. «Esta es mi esposa, Priya. Es de la India y una brillante desarrolladora de software». Priya sonreía con educación y desempeñaba su papel a la perfección. Pero la posesividad de Lucas se hacía cada vez más evidente. Empezó a cuestionar sus citas de trabajo, queriendo saber con quién se reunía y de qué hablaba. «Solo me preocupo por ti», decía cuando Priya cuestionaba su control. París puede ser peligroso para una mujer hermosa. Una noche, 3 semanas después de la boda, Lucas llegó a casa antes de lo esperado. Encontró a Priya al teléfono, profundamente concentrada en la conversación, que terminó de inmediato al notar su presencia. «¿Con quién hablabas?», preguntó, dejando el maletín en el suelo. «¿Sophie? ¿Del trabajo?», respondió Priya con rapidez. «Hablábamos de un proyecto». Lucas frunció el ceño. «No sonaba a trabajo. Parecías muy emocional». El estómago de Priya se tensó. En realidad, la llamada había sido con la doctora Amélie Rousseau, su endocrinóloga, quien supervisaba su terapia hormonal. Era una cita que había estado posponiendo desde la boda por miedo a las preguntas de Lucas.
Sofía está pasando por un momento difícil, mintió Prilla. Solo intentaba consolarla. Lucas la miró con escepticismo, pero no dijo nada más. En su lugar, la atrajo a sus brazos y la besó con pasión. Te quiero solo para mí, susurró, sin secretos entre nosotros. Esa noche se convirtió en la primera gran prueba. Lucas estaba decidido a consumar el matrimonio, y Prilla ya no podía evitarlo. En la oscuridad de su habitación, tuvo que reunir todas sus habilidades de actuación. Durante años, había perfeccionado el arte de ocultar sus diferencias físicas. Pero Lucas no era un desconocido cualquiera, era su marido, que creía tener derecho a conocer cada rincón de su cuerpo. A la mañana siguiente, Lucas estaba inusualmente callado. Durante el desayuno, la observaba con una expresión que Prilla no lograba interpretar. «Prilla», dijo finalmente, «¿hay algo que no me has contado?» Su corazón empezó a latir con fuerza. «¿A qué te refieres?» «A tu pasado, a tu familia en la India. Nunca hablas de ellos». Prilla suspiró aliviada. Ese terreno lo conocía bien. «Mi familia es muy tradicional», explicó. «Me desheredaron cuando decidí venir a Europa. En su cultura es impensable que una mujer soltera se mude sola a un país extranjero». Lucas asintió con simpatía. «Eso debió ser muy doloroso para ti». «Fue la decisión correcta», dijo Prilla con firmeza. «Aquí puedo ser la persona que realmente soy». Aquellas palabras adquirirían más significado del que ambos podían imaginar. En los días siguientes, Prilla notó que Lucas empezaba a revisar sus pertenencias personales, primero de manera sutil. Reorganizaba sus medicamentos en el baño, buscaba caramelos olvidados en su bolso, revisaba el historial de su portátil bajo el pretexto de ayudarla con un problema técnico. «Lucas», dijo una noche al sorprenderlo revisando su correspondencia, «¿qué haces?» Él levantó la vista con aire inocente. «Solo estoy organizando nuestro correo. Como pareja casada no deberíamos tener secretos». «Es mi correo privado», respondió Prilla, con una firmeza mayor a la que pretendía. La expresión de Lucas se ensombreció. «¿Correo privado? Estamos casados, Prilla. Ya no existe eso de lo privado. Somos una familia». La forma en que pronunció la palabra familia hizo que Prilla se estremeciera. Sonaba menos a una declaración de amor que a una declaración de propiedad. Ese fin de semana visitaron a los padres de Lucas para la tradicional cena dominical. Chloe había hecho un esfuerzo por usar especias indias, aunque el resultado sabía más a cocina francesa con un toque de cúrcuma. Antoine contó historias de su época en el Ministerio de Finanzas, mientras Chloe bombardeaba a Prilla con preguntas sobre sus planes de futuro. «¿Cuándo podemos esperar nietos?», preguntó sin rodeos mientras servía el postre. Prilla casi se atragantó con el vino. «Nos lo estamos tomando con calma», balbuceó. «¿Con calma?», repitió Chloe. «A tu edad, en la India, la mayoría de las mujeres ya son madres. ¿Acaso hay algún problema médico?». La pregunta golpeó a Prilla como un puñetazo. Lucas notó su palidez y la rodeó con un brazo protector. «¿Mamá? Eso es muy personal». «¡Tonterías!», replicó Chloe con un gesto de la mano. «Somos familia. Si hay problemas médicos, podemos recomendar a los mejores especialistas de París». Después de la cena, Lucas apartó a su madre. Prilla escuchaba sus voces apagadas desde la cocina, sin distinguir cada palabra, aunque captó claramente doctor, pruebas y fertilidad. En el camino de regreso a casa, Lucas estaba inusualmente pensativo. «Mi madre tiene razón», dijo al fin. «Quizás deberías ver a un médico, solo para asegurarnos de que todo esté bien». Prilla sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. «Todo está bien», dijo rápidamente. «No necesito ir al médico, pero si queremos hijos...». «Nunca hemos hablado de hijos», lo interrumpió. Lucas frenó de golpe en un semáforo en rojo y la miró sorprendido. «Por supuesto que queremos hijos. Estamos casados. Es el siguiente paso natural». La luz cambió a verde, pero Lucas no se movió.
Los autos detrás comenzaron a tocar la bocina, pero él parecía no notarlo. ¿Prilla? ¿No quieres tener hijos conmigo? La pregunta quedó suspendida pesadamente entre ellos. Prilla sabía que su respuesta era crucial. Claro que sí, mintió. Solo pensé que primero deberíamos consolidarnos como pareja casada. El rostro de Lucas se relajó y arrancó de nuevo. Tienes razón. Tenemos tiempo, pero un chequeo médico seguiría siendo buena idea. Esa noche, Prilla permaneció despierta junto a su esposo dormido, mirando el techo. La situación se había intensificado más rápido de lo que esperaba. La aceptación inicial de Lucas se había transformado en posesión y control. ¿Y su familia? Ellos nunca dejarían de preguntar, de escarbar hasta descubrir la verdad. Pensó en la doctora Rousseau, en las citas perdidas, en las hormonas que tomaba en secreto. ¿Cuánto tiempo podría mantener esa farsa? ¿Y qué pasaría si Lucas descubría la verdad? En la oscuridad de su dormitorio parisino, rodeada de los símbolos de su nueva vida, Prilla se sintió más atrapada que nunca. La ciudad que una vez le prometió libertad empezaba a parecerle una jaula dorada, y Lucas, el hombre con el que se había casado, resultaba ser alguien completamente diferente de lo que había imaginado. 2 meses después de la boda, el comportamiento de Lucas había cambiado drásticamente. Lo que antes era una atención encantadora, se había convertido en vigilancia obsesiva. Controlaba la agenda de Prilla, leía sus correos electrónicos e insistía en recogerla cada tarde en la oficina. Solo quiero asegurarme de que mi hermosa esposa llegue a casa sana y salva, decía con su encantadora sonrisa. Pero sus ojos contaban otra historia. Una lluviosa tarde de octubre, Lucas llegó a casa inesperadamente temprano. Encontró a Prilla en el baño, apresuradamente escondiendo algo en su neceser. El sonido de sus pasos sobre el suelo de parquet la hizo estremecerse, y se dio la vuelta con una sonrisa demasiado amplia. «Lucas, llegaste temprano», dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. «El cliente pospuso la cita», respondió, observándola con atención. «¿Qué estás haciendo?» Yo solo estaba organizando mis cosméticos», balbuceó Prilla. «Estaban tan desordenados». Los instintos de abogado de Lucas se agudizaron. Notó sus manos temblorosas, las gotas de sudor en su frente a pesar del fresco aire otoñal. «Enséñame», ordenó con un tono que no admitía réplica. «¿Qué?» «Enséñame lo que estabas organizando». Prilla dudó un segundo demasiado. Lucas dio un paso adelante y le arrebató el neceser. Dentro encontró varios frascos pequeños de medicamentos con etiquetas parcialmente raspadas. «¿Qué es esto?», preguntó, levantando uno a la luz. Apenas alcanzaba a leer las palabras estradiol y doctora A. Rousseau, endocrinología. El mundo de Prilla comenzó a girar. «Son vitaminas», dijo débilmente. Lucas era abogado. Sabía cómo mentir y sabía cómo detectar mentiras. «El estradiol no es una vitamina, Prilla. Es una hormona». Su voz se volvió más fría. «¿Por qué tomas hormonas?» Prilla buscó desesperadamente una explicación plausible. «El médico me las recetó por irregularidades». «¿Qué médico?». La voz de Lucas se volvió afilada como un cuchillo de interrogatorio. «Nunca has ido al ginecólogo desde que nos casamos. Lo habría sabido». La trampa se cerraba alrededor de Prilla. Fue antes de la boda. La doctora Rousseau. Lucas abrió su smartphone y buscó el nombre. Doctora Amélie Rousseau, endocrinóloga especializada en terapia hormonal y reasignación de género. Leyó en voz alta. La sangre desapareció de su rostro. «Reasignación de género». Prilla sintió que las rodillas le fallaban. «Lucas, puedo explicarlo». Pero él ya examinaba los otros frascos. «Acetato de ciproterona», murmuró. «Espironolactona». La miró con una expresión que oscilaba entre la confusión y el horror creciente. «Son antiandrógenos. Son fármacos para...»
No pudo terminar la frase. Por favor, déjame explicarte, suplicó Prilla. Lucas dejó caer los frascos como si fueran veneno. ¡Tú! Su voz se quebró. Retrocedió como si Prilla tuviera una enfermedad contagiosa. Tú no eres... Tú eras... Soy una mujer, dijo Prilla con firmeza, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Siempre he sido una mujer, solo que mi cuerpo... Eres un hombre, gritó Lucas de repente, su voz resonando por todo el apartamento. Eres un maldito hombre. Los vecinos pudieron escucharlo a través de las delgadas paredes, pero a Lucas no le importó. Miraba a Prilla como si la viera por primera vez, y de alguna manera lo era. No, dijo Prilla desesperadamente. Soy transgénero. Soy una mujer que nació en un cuerpo masculino. Pero soy una mujer, Lucas. Siempre he sido una mujer. Lucas rió con amargura. ¿Una mujer? Me traicionaste. Te casaste conmigo bajo falsos pretextos. Comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño apartamento, sus movimientos volviéndose cada vez más agresivos. Mi familia, mi carrera. ¿Qué dirá la gente? Lucas, por favor, escúchame. Me hiciste gay, gritó. Me casé con un hombre, dormí con un hombre. Eso no es cierto, dijo Prilla con la voz temblorosa. Te casaste con una mujer. Dormiste con tu esposa. Pero Lucas ya no escuchaba. Todo le daba vueltas en la cabeza. El matrimonio perfecto del que se había jactado ante sus colegas, la exótica belleza que había mostrado en la sociedad parisina. Todo era una mentira. Peor aún, una mentira que lo hacía quedar en ridículo. Agarró su teléfono y empezó a marcar. ¿A quién llamas?, preguntó Prilla, presa del pánico. A la policía, respondió Lucas con frialdad. Me engañaste. Esto es fraude. Te casaste conmigo bajo una identidad falsa. Prilla le agarró el brazo. Lucas, por favor, no. Es legal en Francia. Tengo todos los papeles en regla. Mi género ha sido oficialmente cambiado. Lucas la sacudió con tanta violencia que ella golpeó contra la pared del baño. ¿Legal o no? Me mentiste. Me hiciste un tonto. Salió del baño y comenzó a registrar las cosas de Prilla. Abrió cajones a la fuerza, revolvió su guardarropa, volcó el contenido de su bolso en el suelo. ¿Dónde están?, gritó. ¿Dónde están tus papeles reales? ¿Tu certificado de nacimiento? Lucas, por favor. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Sus ojos brillaban de furia. ¿Cómo te llamabas antes de convertirte en esta farsa? Prilla permaneció en silencio. Había enterrado ese nombre junto con la persona que nunca había sido. Rajesh ya no existía. Nunca había existido realmente. Lucas encontró su portátil y lo abrió de golpe. Lo descubriré, murmuró mientras buscaba en sus correos. Descubriré quién eres en realidad. En su bandeja de entrada halló correspondencia con la doctora Rousseau, informes de tratamientos hormonales, exámenes de seguimiento. Encontró correos con el Centro de Asesoramiento para Personas Transgénero en Mumbai. Discusiones sobre procedimientos quirúrgicos. Evaluaciones psicológicas. Rajesh leyó en voz alta de una antigua dirección de correo. Te llamas Rajesh Sharma. La miró triunfante. Ahí lo tenemos. Eres Rajesh Sharma, un hombre de Mumbai que decidió hacerse pasar por mujer. No me estoy haciendo pasar, dijo Prilla en voz baja. Soy Prilla. Siempre he sido Prilla. Lucas cerró el portátil y se puso de pie. Su rostro era una máscara de repulsión y desprecio. Me das asco, dijo lentamente. Me hiciste dormir con un hombre. Me convertiste en un... No pudo decir la palabra, pero Prilla sabía lo que quería decir. En su mente, su identidad transgénero lo convertía en gay. Y para un francés tradicional de buena familia, ese era el peor de los temores. Quiero que te vayas, dijo con una calma mortal. Quiero que salgas de mi apartamento, de mi vida. Lucas, por favor, hablemos de esto. ¿Hablar?
explotó de nuevo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De cómo me mentiste? ¿De cómo me engañaste? ¿De cómo todo nuestro matrimonio es una farsa? La agarró del brazo y la arrastró hasta la puerta. Te vas ahora mismo. Este también es mi apartamento, dijo Priya desesperadamente. Yo pago la mitad del alquiler. Lucas rió con amargura. Este apartamento pertenece a mi familia. Tú me pagas a mí, y ahora te vas. Le lanzó su bolso y su abrigo. Llévate tus pastillas de mentira contigo, dijo, arrojando los frascos de medicamentos al suelo del pasillo. La puerta del apartamento se cerró de golpe tras Priya, y escuchó el clic de la cerradura. Se quedó en el frío pasillo parisino, rodeada de frascos rotos y los escombros de su vida. A través de la puerta, escuchó a Lucas por teléfono. Mamá, tengo que contarte algo. No, siéntate. Es sobre Priya. Priya recogió su medicación del suelo y salió del edificio. La lluvia de octubre azotaba su rostro mientras vagaba sin rumbo por las calles de Montmartre. Su teléfono sonaba una y otra vez. El número de Lucas aparecía continuamente en la pantalla, pero no se atrevía a contestar. Finalmente, las llamadas cesaron. Pero entonces llegaron los mensajes. «Mentirosa enferma», escribió. «Me aseguraré de que todos sepan qué fraude eres». Priya encontró refugio en un pequeño café cerca del Sacré-Cœur y pidió un café con manos temblorosas. Llamó a Sophie, su única amiga real en París. «Priya, suenas terrible. ¿Qué pasa?» Priya sollozó al teléfono. «Lo sabe. Lucas lo sabe. Y me odia». «¿Sabe qué? Priya, ¿dónde estás?» «Encontró mi medicación. Sabe que soy transgénero. Me echó». Hubo una larga pausa. «Voy a buscarte», dijo finalmente Sophie. «Dime dónde estás». Pero mientras Priya esperaba a Sophie, Lucas ya estaba trabajando para destruir su mundo. Como abogado, sabía exactamente cómo herir a alguien sin romper la ley, y estaba decidido a hacer que Priya pagara por su engaño. Sophie encontró a Priya en el pequeño café, encogida sobre una taza de café que ya estaba fría. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y temblaba a pesar del aire cálido del lugar. Sophie, una mujer decidida de casi 40 años con el cabello rubio corto y un carácter directo, se sentó a su lado de inmediato. «Cuéntamelo todo», dijo Sophie, tomando las manos de Priya entre las suyas. Priya relató los hechos de la tarde, el descubrimiento de los medicamentos, la reacción explosiva de Lucas. Sophie escuchó sin juzgar. Su experiencia como mujer lesbiana abiertamente reconocida en París le había enseñado que la identidad podía ser compleja. «Esta noche vienes a mi casa», dijo Sophie con firmeza. «Encontraremos una solución». Pero Lucas ya estaba trabajando en la suya. Como abogado exitoso en un bufete prestigioso, tenía acceso a información e influencia que ahora usaba sin escrúpulos. Su primera llamada fue a su padre, Antoine. «Papá, necesito un favor», dijo Lucas con la voz controlada que usaba en los tribunales. «Es sobre Priya. He descubierto que me ha engañado, y gravemente». Antoine, que aún mantenía contactos en el Ministerio del Interior, escuchó en silencio mientras Lucas describía la revelación de su esposa. No la presentó como una mujer transgénero, sino como una impostora que se había casado bajo una identidad falsa. «Necesito información sobre su permiso de trabajo», añadió, «y sobre sus documentos originales de la India. Si mintió sobre su reasignación de género, todos sus papeles podrían ser inválidos». En los días siguientes, la venganza de Lucas se desplegó con la precisión de una operación militar. Usó sus contactos profesionales para llegar al empleador de Priya. Como socio en un gran bufete, su empresa tenía vínculos comerciales con la startup tecnológica donde ella trabajaba. El lunes por la mañana, Priya fue llamada al despacho de su jefe. Hervé Blanc, un hombre nervioso de unos 50 años, no podía mirarla a los ojos. «Priya, lo lamento, pero tenemos que terminar tu contrato», dijo, jugueteando con su bolígrafo. «¿Por qué?», preguntó Priya, atónita. «Mi desempeño siempre ha sido excelente».
Hay dudas sobre tus papeles, tu permiso de trabajo. No podemos arriesgarnos a tener problemas legales. Prilla supo de inmediato quién estaba detrás. Esto es obra de Lucas, ¿verdad? Hervé guardó silencio, pero su expresión lo delató. Puedo ofrecerte una indemnización decente, murmuró, pero tienes que marcharte hoy. Sin ingresos ni vivienda, Prilla dependía de Sophie. Dormía en su sofá en un pequeño apartamento en Belleville y buscaba desesperadamente un nuevo empleo. Pero en todos los lugares a los que postulaba, circulaba información negativa sobre ella. El siguiente movimiento de Lucas fue más sutil, pero devastador. Organizó una cena con sus amigos más cercanos del mundo legal y les contó su versión de la historia, no la verdad sobre la identidad transgénero de Prilla, lo que habría generado debates sobre tolerancia y derechos humanos. En cambio, pintó la imagen de una estafadora calculadora. Me engañó sistemáticamente, dijo, copa de Burdeos en mano, en su restaurante favorito del Marais. Papeles falsos, un pasado inventado. No es la persona que dice ser. Tengo razones para creer que la buscan en la India por fraude. La historia se difundió rápidamente en la alta sociedad parisina. Prilla, antes admirada como una belleza exótica, ahora era retratada como una impostora peligrosa. 2 semanas después del descubrimiento, Prilla recibió una llamada de la Prefecture de Police. Debía presentarse a declarar sobre su permiso de residencia. Sophie la acompañó a la cita. El comisario Marc Dubois, un hombre corpulento de cabello gris, las recibió en su austera oficina. Madame Sharma, dijo, enfatizando el apellido de forma extraña. Ha habido informes de irregularidades en sus papeles. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Prilla, aunque ya sospechaba la respuesta. Su esposo ha presentado una denuncia. Afirma que usted se casó con él bajo falsos pretextos. Sophie intervino de inmediato. Eso es ridículo. Los papeles de Prilla son completamente legales. Su género fue cambiado conforme a la ley. Dubois hojeó un expediente. Aquí dice que el acta de nacimiento original está a nombre de Rajesh Sharma, sexo masculino. Es correcto, respondió Prilla con calma. Soy una mujer transgénero. Mi género fue legalmente cambiado tanto en la India como en Francia. Pero no informó a su esposo sobre ese pasado. La pregunta era una trampa. Prilla lo percibió, pero no tenía elección. No, dijo en voz baja. No se lo conté. Dubois tomó notas. Eso podría interpretarse como fraude. Matrimonio bajo falsos pretextos. Eso es absurdo, protestó Sophie. Prilla es legalmente una mujer. No existe ninguna ley que la obligue a revelar su historial médico. Pero Dubois parecía haber tomado ya una decisión. Tendremos que revisar su permiso de residencia. Hasta entonces, no tiene permitido salir de Francia. Al salir de la comisaría, Prilla estaba devastada. Está destruyendo mi vida, dijo a Sophie con la voz rota. Sophie asintió con seriedad. Ese es su plan. Quiere arruinarte. La campaña de Lucas se intensificó. Había descubierto dónde vivía Prilla y comenzó a acosarla. Aparecía en los cafés donde ella solía estar. La seguía a entrevistas de trabajo y se aseguraba de que nunca se sintiera segura. Una tarde, al regresar de una entrevista fallida, Prilla encontró a Lucas esperándola frente al edificio de Sophie, apoyado contra su BMW negro y fumando, algo nuevo para ella. La recibió con una sonrisa fría. «Hola, Rajesh». Prilla se detuvo, apretando la llave de la puerta en la mano. «¿Qué quieres, Lucas?» «Quiero que desaparezcas de mi vida para siempre». Se acercó, y Prilla percibió el olor a alcohol en su aliento. «Me hiciste quedar en ridículo. Toda mi familia sabe lo que eres ahora. Soy tu esposa», dijo Prilla en voz baja. Lucas rió con amargura. «No eres una mujer. Nunca lo serás. Eres un hombre con vestido que intentó engañar a un francés honesto». Le agarró el brazo con fuerza, hundiendo sus dedos en su piel.
He hablado con mis contactos. Tu permiso de residencia será revocado. Te mandarán de vuelta a la India, donde perteneces. Priya intentó liberarse, pero su agarre se endureció. «Me estás haciendo daño», dijo ella. «Bien», siseó él. «Tú también me heriste. Violaste mi honor. Avergonzaste a mi familia. Los transeúntes pasaban, pero en París nadie prestaba atención a lo que parecía una discusión privada entre una pareja bien vestida. «Lucas, suéltame», dijo Priya más alto. Pero él la ignoró. Se inclinó hacia su oído. ¿Sabes qué es lo irónico? Quizás hasta te habría aceptado si hubieras sido honesta. Pero mentiste. Me usaste. La empujó con tanta fuerza que tropezó contra la puerta de entrada. «Lárgate de París», dijo con frialdad, «o haré de tu vida un infierno». Se subió a su BMW y se marchó, dejando a Priya temblando en la entrada. Sophie la encontró allí, encogida y llorando. «Estuvo aquí», dijo Priya. «Me está amenazando». «Vamos a la policía», dijo Sophie con firmeza. Pero Priya negó con la cabeza. «No me van a creer. Él es un abogado respetado. Yo soy una mujer trans sin hogar y sin trabajo. ¿A quién van a apoyar?». Sophie sabía que tenía razón. El sistema francés, por progresista que fuera en teoría, podía ser muy tradicional en la práctica, sobre todo con alguien como Lucas, que tenía todas las conexiones adecuadas. En los días siguientes, la situación empeoró aún más. El bufete de Lucas presentó una demanda civil contra Priya por fraude y daños emocionales. Buscaba la anulación del matrimonio y una indemnización. Al mismo tiempo, su persecución personal se intensificó. La acechaba, la fotografiaba en secreto y reunía pruebas para reforzar su relato de la extranjera engañosa. Priya se sentía como un animal cazado. Cada salida a la calle era una tortura. Perdió peso, no podía dormir, y su salud mental se deterioraba rápidamente. «Tienes que contraatacar», insistía Sophie. «Esto es acoso. Esto es hostigamiento». «Él está ganando», respondía Priya en voz baja. «Tiene todo el poder, todas las conexiones. Yo no soy nadie». No sabía que la obsesión de Lucas había tomado un giro peligroso. Sus colegas notaban cambios en su comportamiento. Bebía más, estaba más agresivo y hablaba constantemente de su humillación. Su madre, Chloe, estaba preocupada. «Lucas, tienes que olvidar a esa mujer y seguir adelante», le aconsejó. Pero Lucas no podía soltarla. En su mente, Priya no era solo una ex esposa. Era un símbolo de todo lo que amenazaba su mundo ordenado. Y estaba decidido a eliminar esa amenaza, fuera cual fuera el costo. Noviembre trajo lluvias frías a París, y con ellas, la situación de Priya se deterioró dramáticamente. 3 meses después de que se descubriera su identidad, la campaña sistemática de Lucas había destruido por completo su vida. Había perdido su trabajo, su estatus de residencia estaba en peligro, y apenas podía salir a la calle sin temor a ser perseguida. Sophie hacía todo lo posible por apoyarla, pero ella también sentía la presión. Lucas había empezado a vigilarla a ella también, contactando a su lugar de trabajo y complicándole la vida. Como desarrolladora de software exitosa, Sophie podía defenderse mejor que Priya, pero la amenaza constante también la estaba desgastando. «Tienes que irte de Francia», dijo una noche, mientras preparaba té en su pequeña cocina. «Esto no va a mejorar. Lucas está obsesionado». Priya estaba desplomada en el sofá, mirando por la ventana las calles empapadas de Belleville. «¿A dónde debería ir? Mi permiso de residencia está bajo revisión. No puedo viajar». «Encontraremos una manera», respondió Sophie, aunque su voz sonaba menos convincente que sus palabras. Esa misma noche, Lucas recibió una llamada de su abogado. «La anulación del matrimonio es definitiva», le informó Maître Dubois. «El tribunal ha dictaminado que el matrimonio se celebró bajo falsos pretextos». Lucas colgó y se sirvió un gran whisky. Debería haberse sentido aliviado, pero en cambio su rabia solo creció. La separación legal era solo una parte de su venganza. Quería más. Quería que Priya sufriera como él había sufrido.
Sentado en su lujoso apartamento en Montmartre, se colocó frente a su computadora y buscó obsesivamente las redes sociales de Prilla, siguiendo sus pocas actividades en línea. Había creado un perfil detallado de su rutina diaria. Cuándo salía del apartamento de Sophie, qué cafés visitaba, dónde tenía entrevistas de trabajo. Su obsesión había adquirido rasgos patológicos. Llevaba un diario de sus movimientos y coleccionaba fotos que él mismo había tomado en secreto. Sus colegas notaban el cambio en él. Estaba distraído en el trabajo, agresivo en las conversaciones, y su apariencia cuidada comenzaba a deteriorarse. La tarde del 23 de noviembre, Prilla recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Encuéntrame mañana a las 19:00 en el Café D'Lor. Tenemos que hablar de una vez por todas. L. Prilla mostró el mensaje a Sophie. No vayas, dijo Sophie de inmediato. Es una trampa. ¿Y si no? Preguntó Prilla desesperada. ¿Y si por fin podemos cerrar este capítulo? Lucas no quiere cerrar nada. Quiere destruirte. Pero Prilla estaba al límite. Meses de acoso, desempleo y miedo constante habían roto su espíritu. Ya no puedo más, dijo en voz baja. Quizás sea mejor escuchar lo que tiene que decir. La noche siguiente, a pesar de las advertencias de Sophie, Prilla se dirigió al Café Flore. El famoso local en Saint-Germain-des-Prés estaba abarrotado aquel lluvioso jueves por la noche. Intelectuales, turistas, hombres de negocios. Prilla confiaba en que la multitud la protegería. Lucas ya estaba sentado en una mesa en el rincón del fondo, con el rostro oculto en sombras. Al acercarse, vio que había perdido mucho peso. Su cabello, antes impecable, estaba grasiento y sin cortar, sus ojos hundidos en las órbitas. ¿Viniste?, dijo sin levantar la vista. Prilla se sentó con cautela frente a él. ¿Qué quieres, Lucas? Él alzó la cabeza, y lo que Prilla vio la hizo estremecerse. Sus ojos ardían con un odio tan intenso que retrocedió físicamente. Quiero que dejes de existir, dijo con una calma más aterradora que cualquier grito. Lucas. No, la interrumpió. Tú no hablas, tú escuchas. Se inclinó sobre la mesa, su voz reducida a un susurro. Destruiste mi vida, mi carrera, mi familia, mi reputación, todo. Eso lo hiciste tú mismo, dijo Prilla suavemente. Yo nunca quise hacerte daño. Lucas rió con amargura. Me convertiste en gay. Mis colegas murmuran a mis espaldas. Mi madre ya no puede mirarme a los ojos. Todo por tu culpa. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, y Prilla vio brillar un objeto metálico. «¿Lucas?», dijo alarmada. «¿Qué llevas ahí?» «Un cuchillo», respondió sin emoción. «Un cuchillo pequeño y afilado». Prilla se levantó de golpe, pero Lucas le agarró la muñeca. «Siéntate», siseó. «O lo uso aquí mismo». Los demás clientes del café estaban absortos en sus conversaciones, y no notaron el drama que se desarrollaba en el rincón. «¿Vienes conmigo?», dijo Lucas poniéndose de pie sin soltarle la muñeca. «Vamos a dar un paseo». «No», dijo Prilla, intentando liberarse. Lucas presionó algo filoso contra sus costillas a través de la tela de su chaqueta. «¿Sí? A menos que quieras que todos aquí vean lo que está pasando». Con la hoja del cuchillo en su espalda, Lucas obligó a Prilla a salir del café. Caminaron en silencio por las calles lluviosas de Saint-Germain, mientras él la conducía a una parte aislada del Sena. «¿Por qué me haces esto?», preguntó Prilla cuando llegaron a un solitario paseo junto al río. «Porque lo mereces», respondió Lucas. «Mentiste, engañaste, arruinaste mi vida. Ahora es hora de justicia». La empujó contra un parapeto de piedra a la orilla del río. La lluvia había ahuyentado a la mayoría de los transeúntes, y estaban prácticamente solos. «Lucas, por favor», suplicó Prilla. «Nunca quise hacerte daño. Soy la persona de la que te enamoraste. Sigo siendo la misma». «No», gritó Lucas, rompiendo su fachada cuidadosamente mantenida. «Eres una mentirosa, una estafadora, un hombre fingiendo ser mujer».
La abofeteó con la palma de la mano tan fuerte que Prilla se tambaleó contra el parapeto de piedra. Me hiciste dormir con un hombre. Me convertiste en lo que más odio. Prilla se llevó la mano a la mejilla ardiente. Soy una mujer, Lucas. Siempre he sido una mujer. ¡Mentiras! La golpeó de nuevo, esta vez con el puño. Prilla cayó al suelo, la sangre brotando de su nariz. Todos mis amigos se ríen de mí, dijo Lucas de pie sobre ella. El abogado exitoso engañado por un hombre. ¿Sabes lo que significa eso para un hombre como yo? Le dio una patada en las costillas, y Prilla gritó de dolor. ¡Lucas, basta! Pero Lucas estaba más allá de la razón. Meses de ira, humillación y obsesión explotaron en un arrebato de violencia ciega. La arrastró por el cabello y la golpeó una y otra vez. «¡Vas a pagar!», jadeaba entre los golpes. «¡Vas a pagar por lo que me hiciste!». Prilla intentó defenderse, pero Lucas era más fuerte y estaba impulsado por la locura. Sacó el cuchillo y lo sostuvo frente a su rostro. «¿Ves esto?», dijo. «Con esto te voy a convertir en lo que realmente eres. Una nadie, una nada». La hoja brilló bajo la tenue luz de la farola mientras Lucas la presionaba contra la garganta de Prilla. Ella sintió el frío metal contra su piel y supo que iba a morir. «Por favor», susurró, «aún te amo». Lejos de calmarlo, esas palabras lo enloquecieron más. «¿Amor?», rugió. «Tú no sabes lo que es el amor. Eres incapaz de amar». Apretó el cuchillo contra su garganta, su mano temblando de rabia. «Vas a morir ahora», dijo con una certeza mortal, «y nadie te echará de menos». En ese momento, escucharon pasos en el paseo. Una corredora tardía se acercaba, su linterna oscilando en la oscuridad. Lucas se quedó inmóvil, el cuchillo aún en la garganta de Prilla. La mujer se acercaba y él comprendió que debía decidir. «Esto no ha terminado», susurró al oído de Prilla. «Nunca terminará». La soltó y desapareció en la oscuridad antes de que la corredora llegara. Prilla quedó sangrando y rota en la orilla del río, con la ropa desgarrada y el rostro desfigurado. La corredora, una enfermera llamada Marie, llamó inmediatamente a emergencias. En el hospital, mientras los médicos atendían sus heridas, Prilla contó a la policía lo sucedido. Pero Lucas había desaparecido. Su apartamento estaba vacío, su coche abandonado. Estaba en algún lugar de París, consumido por una obsesión que lo devoraba por completo. Y Prilla sabía que cumpliría su amenaza. Esto no había terminado. La cacería apenas había comenzado. La búsqueda de Lucas Maro comenzó en las primeras horas del 25 de noviembre. El comisario Dubois, el mismo oficial que había cuestionado el permiso de residencia de Prilla, ahora dirigía la investigación contra su marido. La ironía no se le escapaba y lo incomodaba visiblemente. «Un abogado respetado», murmuró a su compañero, el inspector Marot, una coincidencia desafortunada que complicaba el caso. «Esto va a ser complicado». Prilla yacía en el hospital Saint-Louis, con el rostro cubierto de vendas y las costillas entablilladas. Sophie estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Los médicos habían dicho que tuvo suerte. Unos centímetros más abajo, y el cuchillo habría seccionado la arteria carótida. «La policía quiere tu declaración completa», dijo Sophie suavemente. «Pero debes tomarte tu tiempo». Prilla asintió débilmente. Su voz estaba ronca de tanto gritar y ahogarse. «¿Lo encontraron?». «Todavía no, pero lo están buscando por todas partes». Lo que Sophie no dijo era que la investigación ya enfrentaba obstáculos. La familia de Lucas había contratado de inmediato a uno de los mejores abogados penalistas de París, Maître Dubois, quien dijo a los periodistas que su cliente había estado bajo una tensión emocional extrema y fuera de sí. Antoine Maro, el padre de Lucas, usó sus antiguos contactos en el Ministerio del Interior para influir en la narrativa. «Mi hijo es víctima de un engaño calculado», dijo a la prensa.
Esta persona lo manipuló y destruyó psicológicamente de manera sistemática. Los medios recogieron la historia con avidez, pero no de la forma que Priya esperaba. En lugar de presentarla como víctima de violencia doméstica, la retrataron como la misteriosa mujer transgénero que había llevado a un abogado parisino respetado a la locura. Fraude trans sacude a la élite parisina, tituló Le Figaro. Cuando el amor se convierte en mentira, escribió Le Parisien. El caso fue tratado no como un crimen violento, sino como un escandaloso asunto social. Mientras Priya permanecía en el hospital recuperándose lentamente, Lucas estaba prófugo. Había dejado atrás sus tarjetas de crédito y su teléfono, pero tenía efectivo y un pasaporte falso obtenido gracias a contactos criminales de sus días como abogado. Su obsesión se había transformado en paranoia total. Se escondía en hoteles baratos en las afueras de París, en zonas donde nadie hacía preguntas. Su aspecto pulcro había desaparecido por completo. Se dejó crecer la barba, vestía ropa sucia y parecía un vagabundo. Pero su fijación con Priya no había disminuido. Al contrario, se había intensificado. Compró un teléfono barato y seguía obsesivamente la cobertura mediática del caso. Leía cada artículo, cada discusión en línea, y recopilaba información sobre el paradero de Priya. Después de una semana en el hospital, Priya fue dada de alta. La policía le ofreció protección personal, pero sus recursos eran limitados. No podemos asignar agentes las 24 horas, explicó Dubois, pero haremos controles regulares. Sophie pidió una excedencia sin sueldo para quedarse con Priya. Convirtieron su pequeño apartamento en una fortaleza, nuevas cerraduras, cámaras de vigilancia, planes de emergencia. Pero la tensión psicológica era enorme. Siento que vivo en una prisión, dijo Priya una noche, mirando por la ventana oscura hacia la calle. Mejor en prisión que muerta, respondió Sophie, pero sus propios nervios estaban al límite. La investigación avanzaba lentamente. El bufete de Lucas se mostraba reacio a cooperar. Su familia guardaba silencio y sus amigos afirmaban no saber dónde estaba. Circulaban rumores de que había huido del país, quizá a Bélgica o Suiza. Pero Lucas seguía en París. Había desarrollado una obsesión con la cobertura mediática y veía cómo se narraba su caso. En su percepción distorsionada, se veía a sí mismo como la víctima, el marido traicionado que había ido demasiado lejos. «Ellos entienden», murmuraba en su habitación mugrienta de hotel mientras leía comentarios en línea. «Ellos entienden lo que ella me hizo». De hecho, la opinión pública estaba dividida. Muchos condenaban la violencia de Lucas, pero también había voces que expresaban simpatía por su desesperación. Los colectivos de derechos trans protestaban por la cobertura mediática, pero sus voces se ahogaban en el sensacionalismo. 3 semanas después del ataque, cuando la atención mediática disminuía y los controles policiales se hacían menos frecuentes, Lucas tomó una decisión: terminar lo que había empezado. Siguió a Priya y a Sophie hasta un supermercado en Belleville. Era una gris tarde de diciembre, y las calles estaban llenas de gente haciendo sus compras navideñas. Lucas llevaba una gorra y un grueso abrigo de invierno que ocultaba su aspecto cambiado. Esperó afuera hasta que salieron de la tienda. Cuando tomaron una calle lateral tranquila, los siguió. «Priya», llamó de repente. Ellas se giraron y Sophie gritó al reconocerlo. Lucas tenía un aspecto terrible, demacrado, desaliñado, con los ojos desorbitados. «Lucas», dijo Priya instintivamente, poniéndose detrás de Sophie. «Déjanos en paz». «¿Dejarlas en paz?», rió con amargura. «Tú destruiste mi vida y yo debería dejarte en paz». Sophie sacó su teléfono para llamar a la policía, pero Lucas fue más rápido. Se abalanzó sobre ella, le arrancó el móvil de la mano y lo arrojó al suelo, donde se hizo añicos. «¿Esto es entre mi esposa y yo?», escupió la palabra como una maldición. «Ya no soy tu esposa», dijo Priya. «El matrimonio fue anulado». «¿Anulado?», repitió Lucas. «Sí, porque eres una tramposa, una mentirosa». Sacó el cuchillo de nuevo.
el mismo que había usado en la orilla del río. Los transeúntes notaron la confrontación y se detuvieron, pero nadie se atrevió a intervenir. «Nadie me detendrá esta vez», dijo Lucas, dando un paso hacia Prilla. Sophie se interpuso. «Sobre mi cadáver». «Si es necesario», replicó Lucas con frialdad. Lo que ocurrió después pasó muy rápido. Lucas apuñaló hacia Sophie, pero ella esquivó y la hoja solo rasgó su abrigo. Prilla gritó y se lanzó sobre Lucas para defenderla. Forcejearon por el cuchillo, rodando sobre la acera helada. Un transeúnte valiente, un joven llamado Ahmed, intervino. Sujetó a Lucas por detrás e intentó arrebatarle el cuchillo. En la pelea, el arma cayó al suelo. Lucas, inmovilizado por Ahmed y rodeado por Prilla y Sophie, comprendió que había perdido. Su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. «Nunca serás libre», siseó a Prilla. «No importa dónde vayas, te encontraré. Esto no ha terminado». A lo lejos sonaron sirenas. Alguien había llamado a la policía. Lucas sabía que le quedaban minutos. «Si no puedo tenerte», dijo con aterradora calma, «entonces nadie podrá». Agarró un trozo de cristal del teléfono destrozado y se lo llevó al cuello. «¡Lucas, no!», gritó Prilla, pero era demasiado tarde. Pasó el filo por su garganta y la sangre manchó la acera cubierta de nieve. Se desplomó, sus ojos aún fijos en Prilla, mientras la vida se le escapaba. La policía llegó para encontrar a un hombre moribundo y a una mujer traumatizada llorando sobre su cuerpo, no por amor, sino por alivio y horror, ante lo que se había convertido su relación. El juicio, que nunca tuvo lugar, se celebró en los medios. La opinión pública siguió dividida. Algunos veían a Lucas como una figura trágica empujada a la locura por la traición. Otros lo reconocían por lo que era, un hombre violento que casi había asesinado a su esposa. Prilla finalmente obtuvo un nuevo permiso de residencia y consiguió trabajo en una startup tecnológica especializada en diversidad e inclusión. Pero las cicatrices, físicas y emocionales, tardaron en sanar. Sophie permaneció a su lado y su amistad se transformó en algo más profundo. «Quizás», dijo Prilla un día, «ese fue mi verdadero amor desde el principio». Pero por las noches, todavía se despertaba empapada en sudor frío, soñando con los ojos llenos de odio de Lucas y su amenaza de que nunca terminaría. El caso se convirtió en símbolo de la complejidad de la identidad, el amor y la violencia en la Francia moderna. Para Prilla, sin embargo, era simplemente el final de un capítulo y el difícil comienzo de una nueva vida. Una vida en la que por fin podía ser ella misma, aunque el precio casi hubiera sido su vida. La justicia había quedado incompleta. Lucas había escapado del castigo mediante la muerte, pero Prilla había sobrevivido. Y a veces, sobrevivir era la mayor forma de justicia.